Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de El Teatro Invita. Con esta actividad de hoy damos comienzo oficialmente a la Navidad. Yo soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y estoy en la presencia de una de las figuras más emblemáticas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Gregorio Acevedo González, mejor conocido como Goyo. Bienvenido. Muchas gracias, un gran placer, y por todas esas cosas que dicen bonitas de mí, pues me hacen sentir grande. Bueno, que usted lo ve, le voy a pedir su indulgencia para referirme a usted como el doctor Goyo, si usted me lo permite. Claro, el sueldo nunca estuvo de acuerdo con el doctorado, pero yo gocé un montón. Las injusticias en este país lamentablemente son cotidianas. Yo le pido disculpas a nombre de nosotros. Pero usted ya, ¿verdad? Pocas figuras que, personifican la Universidad de Puerto Rico como usted. Ya hace varios años que se jubiló, me parece que son 3 años de jubilado, y sé que la gente que nos está viendo se debe estar preguntando cómo está y qué está haciendo en su vida personal. Bueno, yo realmente estoy en mi casa tratando de dormir todo lo que no dormí en mi vida, con la tuna que amanecía constantemente, tanto acá como cuando viajaba. Así que lo estoy viendo suavecito, sin problema, arreglando, mirando el patio, caminando, jugando con las perritas que tenemos y durmiendo, cosa que yo no hacía. Yo llegaba a mi casa con la tuna casi todos los fines de semana, 2, 3 de la mañana. Tenía que a veces llevar a los estudiantes a su casa, a la hora que fuera. Y a mí no me preocupaba porque había que llevarlo, porque si ellos trabajan para que yo gane mi sueldo, pues tengo que trabajar para ellos también todo lo que hubiese necesario. Saber construirse una vida personal después de tantos años de labor ininterrumpida es un arte, así que me alegra saber que consigue hacerlo, pero estoy seguro que se mantiene pendiente de sus turnos. Sí, y ellos también se pasan buscándome, llamándome, y estoy pendiente a las cosas que pasan con ellos, tanto cuando salen fuera también, ya que yo no estoy, y ellos me mandan fotografías y yo las busco. Ya estoy ahora metido en el Facebook y todas esas cosas como todo el mundo, ¿verdad? No soy muy amante de hacerlo, pero hay que ponerse al día para estar al día con lo que pasa en el mundo ahora. Sí, porque usted es como una especie de jefe de Estado emérito para la Tuna de la universidad. ¿Qué le parecen estos 3 años y la actividad que han estado desarrollando la Tuna? Bueno, estamos hablando de lo que pasa aquí o lo que me pasa a mí. No, ahora de la Tuna. ¿Qué le parece esta edición de la Tuna ya con usted un poco más retirado de las actividades, de las amanecidas? Bueno, los muchachos nuevos están haciendo un trabajo maravilloso. El aspecto de las armonías que están presentando, un poco diferente a lo que yo hacía, inclusive. Dismarí está haciendo un trabajo precioso con esos muchachos jóvenes. Yo a veces voy y les enseño algo de la pandereta o de lo que ellos me pidan, pero voy nada más que a ver, nada más a disfrutar de lo que hacen. No les evalúo ni digo ninguna opinión sobre los arreglos musicales, nada. Sencillamente voy a disfrutar y a conocer a los muchachos nuevos que son diferentes a mi época. Son diferentes porque tienen mucha más libertad de funcionamiento para hacer sus cosas. Y la verdad es que han progresado mucho. Hay una variedad en términos de armonías también, en términos de la pandereta ha progresado mucho, está mucho más allá de lo que yo mismo hacía. O sea que el trabajo que se está haciendo en la Universidad de Puerto Rico actualmente está a un nivel sumamente encomiable, maravilloso. Para ellos es un gran baluarte que usted pueda trasladarles esa memoria y ese conocimiento, porque como le voy a preguntar pronto, la Tuna construyó una tradición musical aquí en la universidad y ellos son la continuación de esa tradición, pero haciendo un poquito de investigación para la entrevista, leí que usted entró a la Tuna por una ventana en 1959. ¿Otra vez? No entendí. Que usted entró a la Tuna en 1959 por una ventana. Sí, bueno, realmente entré a la Tuna oficialmente fue 1962. La Tuna salió en casi el 6 años, en 61. Pero Wildo Fuentes, que fue prácticamente el que me enseñó todo lo que sé, yo no sabía ni siquiera tocar ningún instrumento. Yo no cantaba,
Pero una ventana estaban ensayando y la fundadora de la tuna, doña profesora Norma Urrutia, dijo que hacían falta voces masculinas. Yo estaba en la ventana viendo el ensayo y yo le dije a la profesora, yo sirvo. Y dice, pues venga, adelante. Y entonces ella me fue a esperar allá en la puerta y yo me metí por la misma ventana, que a veces la glorieta esta que había aquí tenía paredes y todo. Y entonces entré por la ventana y cuando ya me estaba buscando, me encontró ya en el salón. O sea que se asustó, no sabía cómo yo había entrado. Yo le digo, por esa ventana que está ahí. Y yo estaba acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, brincar por todos lados y ya. ¿Y fue la pandereta también el instrumento con que se identificó desde el principio, cierto? Sí, o sea, realmente no. Lo primero que yo aprendí fue la guitarra. Wildo Fuentes me llevaba y me daba clasecitas. Cogí con dos cancioncitas a enseñarme la afinación, enseñarme cómo cambiar los tonos, esas cosas. Y no sabía nada. Entonces me prestaron una guitarra que estaba sucia y vieja. Mi amigo Pijuán, que fue un gran músico, maravilloso, un gran amigo, y él me prestó una guitarra vieja que yo tuve que limpiarla, cambiarle inclusive las cuerdas porque tenía cuerdas de acero. Y con esa guitarra aprendí dos canciones, y la más importante de todas, la canción más importante para la tuna, que es Clavelitos. Esa fue mi canción que me ayudó a abrirme un poquito a la guitarra, pero yo no sabía nada. En mi casa, cuando era muchachito, yo niño, había una guitarra que mi mamá la guindó del última parte del techo, para que no la tocáramos, porque éramos cuando hubiese hambre, no hubiese comida, vender la guitarra para hacer una compra. Y así mismo se fue la guitarra, como éramos tan pobres, pues la guitarra un día la bajó, hizo una compra y ya no vimos una guitarra. Pero yo no cantaba nada, en la iglesia me mandaban a callar, hasta desafinaba, o sea, no sé de dónde salió realmente, cómo salió esto, especialmente caí de la nada en la tuna, pero todas las personas de la tuna, pero lo más importante, Wildo Fuentes, que fue uno de los primeros que estuvo en la tuna cuando empezó, fue el que me enseñó y me ayudó a cantar y me ayudó a tocar la guitarra. ¿Y cómo fue de la guitarra a la pandereta? Pues yo había visto la tuna hispanoamericana de Madrid, que vino a Puerto Rico, que fue la primera tuna que vino a Puerto Rico, yo la había visto, y qué sé yo, un día pues decidí pedirle al director que había en la tuna en ese entonces, que era de esa primera tuna hispanoamericana que vino en ese momento. Entonces él fue el director y yo le pedí que me hiciera tocar pandereta y él no quiso, me dijo que no. De hecho, él era el que en uniforme y sin nada bailaba pandereta en los shows de la tuna al principio. Y no quiso, entonces yo fui yo mismo y fui a Pase Mercado, compré una pandereta, le pedí que me hiciera y me dijo que no. Entonces, con Wildo Fuentes en el Salón de la Tuna, él tocaba la guitarra dando el tiempo y yo trataba de imitar lo que yo había visto en las tunas, la tuna hispanoamericana de Madrid que vino a Puerto Rico, al mismo director, y imitándolos, yo por mi cuenta, fue que me enseñé yo mismo pandereta. Así que de ahí salió. Entonces seguí viendo a la gente y al ver la gente pues sabía que tenía que hacer esto, lo otro. Y de ahí salió mi estilo, que es diferente, dice la gente, es diferente a todas las demás tunas casi del mundo entero. Paquito López Cruz estaba también en... Paquito López Cruz fue el primer director de la tuna. De hecho, él me había dado 3 meses para tocar un instrumento o irme de la tuna. Pero yo practiqué tanto y tanto la guitarra a tal grado que se me pelaron los dedos, se me fue el cuero y estaba casi ensangrentado los dedos. Y cuando me llamó para hacer la audición para quedarme, yo traté de tocar guitarra, pero no podía casi pisar. Y entonces él me miró las manos, me vio, ¿qué es eso? Bueno, practicando. Dice, usted no puede tocar, no toque. Y ¿sabe lo que me dijo? Quédese. No tuve que cantar, no tuve que tocar nada y entré a la tuna casi de milagro. A Francisco López Cruz le debemos, por ejemplo, el primer método formal para aprender el cuatro puertorriqueño. Eso es correcto, eso es correcto. Inclusive
Yo encontré hace poco en mi casa, y estamos hablando de hace una semana, tal vez dos, un escrito de don Paquito López Cruz sobre el cuatro puertorriqueño en aquella época. Y así lo leí y me estuvo maravilloso. Tengo que sacar una copia para entregárselo a los muchachos de la tuna para que aprendan algo más. Don Paquito López Cruz tocaba lo mismo a la zurda que a la derecha. Y la guitarra que estaba a la derecha podía tocarlo con la mano zurda sin problema ninguno. O sea, la guitarra que le dieran, esa la tocaba, a él no le importaba. Y era un músico maravilloso y un ser humano, pero cuando se molestaba era peligroso. Don Paquito, o sea, no soportaba a nadie. A la hora de molestarse, bregaba sea bien fuerte, era bien fuerte. Pero yo tuve la suerte que me trató con cariño todo el tiempo. A poca gente lo trataron como a mí en la tuna. Y dejarme ahí y que me quedara porque no podía tocar, pues esa fue la cosa. Así que no me puedo quejar. La tradición de las tunas estudiantiles es muy antigua y se vincula particularmente con la Universidad de Salamanca, que se fundó en el 1218 y es la más antigua del mundo hispánico y la tercera más antigua del mundo. Sí, la Universidad de Salamanca, de hecho, no tuvimos la gran suerte. Yo quería ir a Salamanca a ver, porque el único estatua que hay dedicado a los tunos está en la Universidad de Salamanca. Entonces, nosotros fuimos a Santander y yo quería ir a Salamanca. Y dije que busqué la forma de que siguiéramos de Rolo y llegamos hasta allá para ver la estatua de las tunas de Salamanca. También fui a la Casa de la Troya, que en este momento está cerrada, que es donde estaba toda la historia de las tunas del mundo, o sea, de cómo se hizo todo. Y en la Casa de la Troya, pues, ahí pues me trataron como un rey, cerraron la casa para que la tuna pudiese estar sin problema allí dentro. Más, escribieron un libro que se llama La Casa de la Troya y me lo regalaron firmado por los tunos más importantes de la Casa de la Troya. Así que tampoco puedo quedarme. Fueron a bailar a la Casa del Trompo. O sea que siempre he tenido suerte que las cosas han salido sin yo siquiera buscarlas, han llegado a mí las cosas en esa forma. La Plaza Mayor de Salamanca siempre tiene presencia de distintas tunas. Oh, una maravilla. Y entonces ya la capa pues fue otra cosa, porque el show de la capa, pues yo lo vi realmente en una película blanco y negro mexicana. Un mexicano, vestido mexicano, puso el sombrero así en el piso y se puso a hacer la capa que tenía, lo que yo aprendí allá, y era un charro mexicano, no era una tuna, ¿entiendes? Y de ahí pues yo saqué y mandé a hacer una capa y y usé la misma mía al principio, ¿entiendes? Y así logré desarrollar lo que la capa es ahora mismo, casi en el mundo entero, porque todo el mundo ahora, francamente, ni siquiera en España hacían la capa, el show. Nosotros lo llevamos en España, la capa. Así que por ese lado, pues, inclusive el show de la bandera, la desarrollé en la tuna, puse a un muchacho a practicar lo que pudiese con la bandera, y la bandera no se hacía en ninguna tuna en el mundo entero. Nosotros llevamos a España también el show de la bandera. Así que tampoco me puedo quejar porque dimos un legado a las tunas sin yo darme cuenta de que estábamos en la historia. ¿Cuál es la reacción que tienen las otras tunas cuando ven una tuna que viene del Caribe como la puertorriqueña? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué caracteriza la tuna de la UPR? Bueno, aquí la canción que más le gusta al mundo entero, cuando vamos, como quiera que sea, es El Viejo San Juan. Mi Viejo San Juan, nosotros le hemos llamado al mundo entero, todas las tunas del mundo entero están cantando El Viejo San Juan, todas. Inclusive, cuando yo estuve en Vietnam, una orquesta que vino de Japón cantó El Viejo San Juan en Vietnam, que ese día fue grandioso. O sea que entiendo que la canción más, en ese sentido más importante de Puerto Rico, que la conocen en el mundo entero y la cantan en el mundo entero, es Mi Viejo San Juan. Que hay otras, pero nosotros también
La cantamos y como quiera nos las piden, como quiera gustan. ¿Eh? Y la otra que es obligado saber es clavelitos. Tuna que no sepa clavelito, pues no está en una tuna. ¿Entiendes? El clavelito es preciosa y es casi una serenata literalmente. Así que es la especialidad de la tuna que no da serenata, no se puede llamar tuna. Así que cuando yo veo tunas profesionales siempre les hablo, ellos se han dedicado también a garantizar que pueden dar serenatas. De los viajes que ha hecho con la tuna, ¿cuál es uno que recuerde con particular cariño? Bueno, uno de los más maravillosos fue cuando fuimos con el don Juan Silva Parra, el director de la tuna que entonces del español, que en paz descanse, nos llevó a Italia. De hecho fuimos a Europa, fuimos a Francia, pero fuimos a Italia. A Italia fuimos allá al Foro Romano, allí nos metimos allá adentro y nos retratamos dentro de esos sitios, ¿verdad? Y hay una foto maravillosa donde yo me veo, estoy carabado arriba y me veo más que todos los demás. ¿Sí? Ahí tuve un problema bien serio porque fuimos aquí donde, ¿cómo se llama? Donde hubo los famosos fuegos del pasado en Italia. Se me olvidó de momento. Bueno, la cuestión es que fuimos allá y había un hueco que estaban ellos trabajando y estaban desenterrando cosas y demás. Y que llego así, me meto yo solo, yo siempre me meto en todas las cosas interesantes. Y le puse la mano y me di cuenta que había un cuerpo que estaba allí en perfectas condiciones, porque fue en los famosos fuegos pasados de la historia de Roma. Y ahí vi entonces un cuerpo totalmente antiguo y en perfectas condiciones, debido a que estaban enterrados. ¿Sí? Y así fue una de las más maravillosas que he estado. Y desde luego, el otro, pues, cuando yo fui en Chile, que logré ganar el show de la pandereta, que la gente no lo creía tampoco. Y yo inclusive hasta me lastimé una pierna y bailé pandereta con la pierna lastimada. Y me salió bien, tuve que tirarme del escenario para que me cogieran abajo porque no podía ya bajar escaleras ni nada. Pues la pandereta y de ahí en adelante, en Chile, pues, va a hacerse famoso la pandereta y todo el mundo ahora en Chile, bien importante para ellos, la pandereta también. No me puedo quejar. Es común que entre las tunas también haya solidaridad y relaciones, ¿verdad? Es como una cofradía muy grande cuando los tunos se encuentran, ¿no? Sí, allá, cuando las tunas se encuentran es como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Y allá cuando fuimos, la primera vez que fuimos a España, tuvimos problemas con las mujeres porque no existían mujeres en Europa, en las tunas, nunca había. Pues fuimos, me dijeron que subiera a los varones primero y que después subieran las muchachas. Y yo le dije a ellos que o subíamos todos, no subía nadie. Y hicieron una reunión aparte y me permitieron entonces subir con las mujeres. La primera vez que subían las mujeres a un escenario con la copa de tuna en el mundo entero fue en España cuando fuimos allá y fue una maravilla. Fue en Sevilla, exactamente en Sevilla. Y cuando terminamos el show en Sevilla, la primera vez que fuimos, todos los tunos que habían abajo, habían 1000, yo no sé cuántos tunos que habían allí, y empezaron a tirar las capas de ellos al escenario de nosotros, encima. O sea, el honor más grande que le puede hacer una tuna a alguien es poner la capa a los pies. Y todas las capas de ellos tirándose encima de nosotros y todas las cosas. Una cosa maravillosa lo que nos pasó en Sevilla. Eso fue en 1900, ¿cuándo fue? 63, yo creo. Ah, usted estaba empezando en esa época en la tuna. Sí, estábamos, sí. Y fue una cosa maravillosa lo que pasó. Que nunca habían subido mujeres en una tuna. ¿Y cómo se diferencian los tunos de estos tiempos
más contemporáneos del siglo XXI con los tunos del siglo XX? Bueno, yo diría que la diferencia pues no es tanta porque yo salía con los muchachos, daban serenata, nos amanecíamos por la calle pasando la pandereta como los tunos antiguos, ¿entiendes? Y entonces a veces esos chavos me los guardaba para los viajes, a veces le daba a alguien que necesitaba pagar los peajes, a veces necesitaban comprar zapatos, lo que sea, arreglar instrumentos. Y los muchachos como salían a dar, entonces esa parranda y esa para recoger dinero, pues siempre se guardaba y siempre nadie pasaba hambre en la tuna si había un peso por alguna esquina de la tuna. Y las hambres se resolvían mucho para muchos estudiantes, porque pasó mucha gente pobre que no tenía con qué. Y yo siempre me ocupaba de que pasaran. Y siempre me ocupaba de que ver que alguien pasaba y decía, ¿por dónde voy? Bueno, voy para tal sitio. Yo sabía que querían comer, pero no tenían con qué. Entonces yo buscaba a los chavitos que habían escondidos por ahí y le daba dinero para que comieran. Y así pues nunca nadie, mientras tuve la tuna, pasó hambre, porque eso era muy normal, o sigue siendo muy normal entre los estudiantes. Pasar hambre todavía existe en este momento, el pasar hambre para los estudiantes. Usted tiene que haber visto pasar muchos tunos por la tuna de la universidad, y a mí me consta que inclusive tradiciones familiares, padres que fueron tunos y sus hijos o hijas que fueron tunos. Exacto, sí. Y ahora pues hay muchos que tienen los hijos ahora, e inclusive hay uno que es nieto de uno que estuvo en la tuna, ¿me entiendes? 3 generaciones. O sea que la cosa pues ha sido fantástico y todos se buscan todo el tiempo y la historia pues siempre es maravillosa. Una persona que tuvo casi 12 años en la tuna, que la conoce todo Puerto Rico, que es Nelly Rivera, ¿entiendes? Y Nelly estuvo en la tuna mucho tiempo, la respetamos mucho y yo la oigo en la radio y la oigo en tele, y ella llegó un momento que para quedarse en la tuna pidió trabajo en la radio para empezar a las 3 de la mañana para poder estar disponible para estar en la tuna a los otros días por la tarde. Siempre, nunca faltaba nada de ninguna actividad. Rivera ha sido una de las más grandes en ese sentido. ¿Quién más estuvo en la tuna y nosotros no nos enteramos que estuvo? Alguien que lo tenga calladito. ¿Qué problema tengo yo? Deja ver. ¿No? De momento pues se me hace difícil. No se preocupe. Porque hay mucha gente que ha estado y los tips están empezando a afectarme ahora. Aquí. Esa es la cosa. Pero sí, mucha gente. La tuna de la universidad también, como le decía, construyó una tradición, ¿verdad? Porque desde los 60 hasta acá uno no puede pensar este recinto, no solo por las cosas que usted le agregó y el colectivo le agregó, como bien decía, la bandera, la pandereta, los instrumentos siguen siendo tradicionales, pero este recinto no se puede pensar sin esa organización musical y sin el espíritu que le insufla la tuna al recinto. ¿Cuál es su mayor orgullo respecto a la tuna? El mayor orgullo respecto a la tuna para mí es que, primero, aparte de hacer lo que ha hecho y llevar la tuna al mundo entero y ganar, la primera agrupación que logró levantar y poner en su sitio al cuatro puertorriqueño fuimos nosotros con don Paquito Pérez Cruz. El cuatro, inclusive el tiple, que no se veía en ningún lado, logramos sacar afuera, que estaba dormido en el pasado. Es verdad que logramos rescatar el 4 con don Paquito López Cruz, y después después de eso fue que él hizo las actividades en el Instituto de Cultura, allá en Vallajá, y hizo un grupo y abrió una escuela
de enseñanza de 4, ¿entiendes? Pero sí, me parece que lo más grande que ha hecho por este país ha sido levantar y sacar del olvido el 4 puertorriqueño, el triple, e inclusive la torre de la universidad para nosotros es el sello de lo que nosotros somos. Y yo todo el tiempo, lo primero que hago cuando llega una persona nueva a la Tuna es que lo llevo personalmente, lo traigo a la torre personalmente para que vean todo lo que hay en la torre. Y después mucha gente no conoce los restos que hay del edificio antiguo, en el área cerca detrás del departamento de inglés de humanidades. Allá, ahí está la ruina de lo que fue el primer edificio de la Universidad de Puerto Rico, que lo rompieron para hacer lo que es ahora, pero los restos están allí todavía y mucha gente no lo sabe. Así que si quieren ver lo que quedó de lo que fue la primera universidad, de lo que había, van allí al estacionamiento allí detrás de Humanidades, el pequeño estacionamiento que hay allí, y ven los restos. Y yo llevo a todos mis estudiantes allí y los obligo a ir inclusive. Además que también no perdono a nadie que no vaya a ver ¿cómo se llama? El cuadro en el museo. El velorio. El velorio, porque en el velorio está el primer, como eran los 4 en el pasado, y los triples en el pasado, están ahí, perfectos. Y por suerte para mí, don Pedro Escaví, que en paz descanse, fue un gran músico y fue compositor, me regaló un cuadro antiguo, ¿entiendes? Y cuando yo veo idéntico a que está pintado en el velorio, es una cosa fantástica, descubrí todo eso. Usted es una persona muy generosa, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál siente usted que fue su legado, el que más orgullo le produce de su legado? Porque don Paquito ya usted lo había reconocido, pero me interesa saber qué usted siente que ha sido su legado a la Tuna. Pero primero garantizar que el 4 puertorriqueño se mantiene, pero por ejemplo el legado de hacer que los estudiantes amen la música, ¿entiendes? Ese para mí es lo más importante, que ellos puedan cantar y que amen su universidad, yo creo. Y lo más grande es estar aquí en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, pararse frente a la gente y sentir el orgullo de lo que es. Cantar en este escenario, una de las cosas más maravillosas que existe. La primera vez que yo bailé pandereta, como estaba aprendiendo, había una muchacha, María Ángeles Ponce, Cuca Ponce, que tocaba la pandereta, no había nadie más, y yo empecé a aprender por mi cuenta, porque él quiso enseñarme. Pero un día estábamos aquí, y me acuerdo que era un día bien importante, que no lo han hecho más con esa importancia. La fiesta de la lengua en la Universidad de Puerto Rico era la fiesta más famosa que existía aquí. Y entonces la Tuna pues tocaba, vino a tocar Cuca Ponce, que yo la quiero con locura, está enfermita. No llegó a esa actividad ese día, y entonces yo tenía la pandereta, pero yo no tocaba la pandereta. Me dijeron, Goyo, tienes que tocar pandereta. Tuve que tocar pandereta, y entonces había que bailar pandereta, pero yo no me atrevía. Yo estaba bailando pandereta en el salón por mi cuenta, pero no se bailaba pandereta en la Tuna nunca. Era el director el que lo hacía. El director que había, español, lo hacía con corbata y todas esas cosas. Pero ese día me tocó tocar pandereta porque Cuca Ponce no llegó. El director se fue por detrás del escenario, con las papalinas por allá, y como estaba tocando la pandereta, me empujó hacia el medio del escenario. Y yo caí en medio del escenario sin saber qué hacer. Y los muchachos decían, Goyo, baila, Goyo, baila. Yo no entendía ni lo que decían. Hasta que me comencé, empecé a bailar pandereta. ¿Entiendes?
la primera vez que bailé pandereta, fue empujado a la mala. Con la gran suerte, cuando terminé, todo el público se puso de pie aquí en el teatro y don Jaime Benítez, que era posiblemente uno de los más grandes fanáticos de la Tuna, subió al escenario y vino a felicitarme personalmente en ese mismo instante. O sea, la primera persona que me felicitó a mí, la primera vez que bailé pandereta, fue don Jaime Benítez. Y entonces, después de eso, la última actividad que hicimos por don Jaime Benítez, que más descanse, fue cuando él estaba en el hospital, en el asilo mutuo, que casi no se podía, estaba bien enfermo en una silla de ruedas, y cumplía años, y nos llamaron, y yo fui con un bochecito a cantarle. Y cuando cuando terminamos de cantar, él se levantó de la silla de ruedas, pidió que lo levantaran y vino a darme un abrazo de Benítez, ¿entiendes? Y se fue de las últimas veces que lo vimos después, porque después de eso él tardó un poco en morirse. Pero Jaime Benítez fue uno de los más grandes fanáticos de la Tuna. Pero porque, obviamente, pues, don Jaime Benítez también era esgrimista. Y entonces, él a la sala de esgrima, pues él iba y lo veía y toda cosa, y me conoció allí. Es verdad que la historia mía pues, ha sido larga y de todo tipo aquí en la universidad. Es una bonita manera de terminar esta entrevista, se nos está terminando el tiempo. Yo quiero decirle a UPA, doctor Gregorio Acevedo González, este recinto y este teatro lo tiene siempre presente, gracias por estar con nosotros. Quiero también decirle a los amigos que están viendo la primera emisión de esta entrevista el 1 de diciembre que la Tuna de la universidad tendrá su concierto el 3 de diciembre y el 10 de diciembre tendremos el concierto de Navidad que este año estará a cargo de Cuco Peña y Alberto Carrión y el piano restaurado de la universidad. Habrá sorpresas, así que gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Yo soy Pedro Reina Pérez y me despido. Hasta luego. Y yo quiero aprovechar para darle las gracias a todas esas personas que han pasado por la Tuna, que me han permitido a mí hacer esta historia. Porque sin ellos, yo pues no sería nada. Y muchas gracias por invitarme. Un placer estar con usted. Una felicitación, una gracias a todo el público, a todo el país de Puerto Rico que me ha llevado hasta donde estoy. Gracias.